Buenas noches. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre las etapas de la planificación de un proyecto de sistemas. Los procesos de planificación de un proyecto de sistemas de información son específicos de cada organización. Sin embargo, documentar el alcance del mismo, definir un calendario, identificar los recursos, determinar los requerimientos y métodos de comunicación y especificar y evaluar el riesgo del proyecto son parte de lo que todos los planes de proyecto deben abarcar. ¿Qué es un proyecto de sistema? Es el proceso de gestión de la creación de un sistema o software, lo cual encierra un conjunto de actividades. Una de ellas es la estimación, que no es más que echar un vistazo al futuro y aceptar resignado cierto grado de incertidumbre. Aunque la estimación es más un arte que una ciencia, es una actividad importante que no debe llevarse a cabo de forma descuidada. Existen técnicas útiles para la estimación de costes de tiempo, y dado que la estimación es la base de todas las demás actividades de planificación del proyecto y sirve como guía para una buena ingeniería de sistemas y de software. Al estimar tomamos en cuenta no solo el procedimiento técnico a utilizar en el proyecto, sino que se toma en cuenta los recursos, costos y planificación. El tamaño del proyecto es otro factor importante que puede afectar la precisión de las estimaciones. A medida que el tamaño aumenta, crece rápidamente la interdependencia entre varios elementos del software. El objetivo de la planificación del proyecto de software es proporcionar un marco de trabajo que permita al gestor hacer estimaciones razonables de recursos, costos, planificación temporal. Estas estimaciones se hacen dentro de un marco de tiempo limitado al comienzo de un proyecto de software y deben actualizarse regularmente a medida que progresa el proyecto. Además, estas estimaciones deberían definir los escenarios del mejor caso y el peor caso, de modo que los resultados del proyecto puedan limitarse. La declaración del alcance del proyecto determina qué se tratará y qué no en el proyecto de sistema de información. Los parámetros del proyecto son acordados por las partes interesadas. La declaración de alcance identifica al administrador del proyecto y al patrocinante. Especifica la fecha estimada de entrega, los documentos de negocio y los objetivos, y determina qué tipo de trabajos estarán dentro y fuera del alcance del proyecto. Además, se determinan los procesos de control de cambios y su documentación. El alcance del proyecto es responsabilidad del gerente del proyecto o project manager. Él debe comenzar a trabajar en el documento tan pronto como se otorga la aprobación de la planificación del proyecto. Determinar el alcance del proyecto nos permite tener una clara visión de lo que se requiere. El objetivo es proporcionar un marco de trabajo que permita al gestor hacer estimaciones razonables de recursos, costos y planificación temporal. Sin una visión clara, un proyecto no puede terminar en cualquier punto. Los equipos trabajan para lograr las metas que se les fijan. Muchos objetivos es igual a que estos no son objetivos. Una buena visión establece prioridades. Un plan de trabajo o estructura de trabajo identifica las tareas que se deben completar para lograr los objetivos del plan. Se usa para estimar el costo del proyecto y determinar el calendario del proyecto y las asignaciones de tareas. El plan de trabajo sirve como herramienta para rastrear y reportar el avance del proyecto. El gerente de proyecto crea el plan de trabajo con la participación de las partes interesadas, y es su responsabilidad asegurar que se haga referencia al mismo y se mantenga actualizado durante toda la vida del proyecto. Calendario o cronograma. La creación del cronograma es un proceso que requiere de diferentes iteraciones, ya que está influenciado por el resultado de la planificación de otros aspectos del proyecto, riesgos, recursos, etc., y por las limitaciones existentes. Es un proceso por fases. No siempre es posible planificar en todo detalle todo el proyecto, lo que implica que deberemos realizar una planificación por fases. En esta, la planificación en detalle de cada fase se realiza al comienzo de la fase, usando la información que va creándose a medida que avanza el proyecto. Es importante que el cronograma se haga junto con expertos y el equipo del proyecto, ya que estos son los que mejor saben cuánto se tarda en efectuar una tarea determinada. Aparte, hacer el cronograma conjuntamente con el equipo facilita su aceptación y compromiso con los plazos indicados, lo que facilitará su cumplimiento. Nivel de detalle. ¿Tiene sentido que un proyecto de 2 años se planifique en minutos y que uno de 5 días se planifique en semanas? No. Pero ¿cuál es la unidad de tiempo adecuada para considerar en el cronograma? Según algunos textos, se recomienda que la unidad de tiempo del cronograma sea el orden del 2 o 3% de la duración total. ¿Y en qué consiste el calendario?
en crear una red de tareas de ingeniería que le permitirán tener el trabajo listo a tiempo. Una vez creada la red, debe asignar responsabilidades a cada tarea y asegurarse que las tareas se realicen, y adaptar la red conforme a que los riesgos se vuelvan realidad. Un buen calendario requiere que todas las tareas aparezcan en la red. El esfuerzo y el tiempo asignado inteligentemente por tarea, interdependencia entre las tareas indicadas adecuadamente, recursos asignados para el trabajo e hitos espaciados en modo cercano para poder seguir el progreso. El plan de comunicación determina qué información se requerirá a través del proyecto. El proyecto de comunicación se refiere a los cambios en el alcance, el riesgo, los progresos y problemas, presupuesto y personal. El gerente de proyecto es responsable de la documentación de información, la publicación de esta, el formato de las documentaciones, la distribución de la información y su almacenamiento. El plan de comunicaciones se ve afectado por el alcance del proyecto, las partes interesadas, los riesgos identificados, la estructura del equipo, la experiencia de los miembros y los procesos del proyecto. El gerente de proyecto es responsable de crear, revisar el plan de comunicaciones y de monitorear su cumplimiento. El plan de comunicaciones se completa luego de establecer el alcance del proyecto. El plan de recursos documenta la cantidad y tipo de recursos requeridos por el proyecto. También se aborda la disponibilidad y el costo. El plan de recursos es responsabilidad del gerente de proyecto. Identificar recursos supone conocer cuáles son las personas, los equipos o el material y qué cantidad de cada recurso se necesita para realizar el proyecto. La identificación de recursos se coordina junto con la estimación de costos. La estimación de recursos requeridos para acometer el esfuerzo de desarrollo de software simula una pirámide, donde las herramientas, hardware y software, son la base que proporciona la infraestructura de soporte al esfuerzo del desarrollo. En segundo nivel de la pirámide se encuentran los componentes reutilizables y en la parte más alta de la pirámide se encuentra el recurso primario, las personas, el recurso humano. Cada recurso queda especificado mediante 4 características. Descripción del recurso, informe de disponibilidad, fecha cronológica en la que se requiere el recurso y tiempo durante el que será aplicado el recurso. Recursos humanos. La cantidad de personas requeridas para el desarrollo de un proyecto de software solo puede ser determinado después de hacer una estimación del esfuerzo de desarrollo. Por ejemplo, personas mes, personas año. Y seleccionar. El planificador debe especificar las habilidades requeridas, la posición organizacional y la especialidad de cada persona. El personal puede estar geográficamente disperso. Recursos o componentes reutilizables. Cualquier estudio sobre recursos de software estaría incompleto sin estudiar la reutilización, esto es, la creación y reutilización de bloques de construcción de software. Tales bloques se deben establecer en catálogos para una consulta más fácil, estandarizarse para una fácil aplicación y validarse para también fácil integración. El autor Benathan sugiere 4 categorías de recursos de software que deberían tenerse en cuenta a medida que se avance en la planificación. Componentes ya desarrollados, componentes ya experimentados, componentes con experiencia parcial y componentes nuevos. Recursos del entorno. El entorno en donde se apoya el proyecto de software, llamado a menudo entorno de ingeniería de software, incorpora hardware y software. El hardware proporciona una plataforma con las herramientas, software, requeridas para producir los productos que son el resultado de la buena práctica de la ingeniería de software. Un planificador de proyectos debe determinar la ventana temporal requerida para el software y el hardware y verificar que estos recursos estén disponibles. Muchas veces, el desarrollo de las pruebas de validación de un proyecto de software para la composición automatizada puede necesitar un compositor de fotografías en algún punto durante el desarrollo. Cada elemento del hardware debe ser especificado por el planificador del proyecto de software. Especificación y evaluación del riesgo. La gestión de riesgos es una parte de la dirección del proyecto, siendo un elemento clave en el proceso de toma de decisión. Según un estudio de KPMG, 55% de los proyectos descontrolados no tenían gestión de riesgo. 38% tenían algo, pero la mitad de estos no usó los riesgos hallados una vez que el proyecto comenzó. 7% no sabe si utilizó gestión de riesgo y sobre un 80% de los proyectos comenzados no mantenían una gestión de riesgo significativa. Se entiende por riesgo en un proyecto un evento o condición que, si ocurre, tiene un efecto sobre los objetivos del mismo. Existe una concepción de riesgo como oportunidad, en cuyo caso se habla de riesgos positivos. Los riesgos negativos influyen negativamente sobre algunos o varios objetivos del proyecto, como por ejemplo, aumento en los costos de proyecto,
retraso en el proyecto, disminución de la calidad, impacto en el medio ambiente, pérdida o daños a personas o propiedades y otros. Es necesario gestionar estos riesgos de manera que su efecto sobre el proyecto sea nulo o mínimo. El plan de gestión de riesgos especifica los riesgos con los que se deben lidiar durante el ciclo de vida del proyecto, determina el nivel de riesgos, identifica los medios para rastrearlos y documenta las estrategias de la empresa que se van a utilizar para lidiar con ellos. Se describe un registro de riesgos para utilizarlo en la identificación y evaluación de los mismos. El gerente de proyecto, nuevamente, es responsable tanto de crear el plan de riesgos como de dirigir los procesos necesarios para identificar, documentar y gestionar estos. El plan de gestión de riesgos se completa temprano en el ciclo de vida del proyecto. Bueno amigos, esperemos que esta información nos sea de utilidad en el momento de hacer la planificación de un proyecto. Que tengan buenas noches. Es Juan Carlos Núñez. Hasta luego.